Imagina pertenecer a una de las familias reales más antiguas de Europa, tener títulos, riqueza, historia, y aún así convertirte en protagonista de escándalos internacionales, peleas, arrestos y hasta conflictos con tu propia familia. Esta no es una historia común dentro de la realeza. Es la historia de Ernesto Augusto de Hannover, el príncipe que cambió el protocolo por la polémica. A simple vista, Ernesto Augusto representa todo lo que se espera de un aristócrata europeo. Es el jefe de la histórica Casa de Hannover, una dinastía que incluso llegó a gobernar el Reino Unido durante casi 2 siglos. Un linaje conectado directamente con reyes, imperios y una de las historias más poderosas de Europa. Pero hay algo que lo diferencia del resto. Su nombre no se hizo famoso por su legado, sino por sus escándalos. Ernesto Augusto nació el 26 de febrero de 1954 en la ciudad alemana de Hannover. Desde el momento en que llegó al mundo, su destino parecía estar escrito. Era heredero de la Casa de Hannover, una familia que no solo dominó territorios en Alemania, sino que también ocupó el trono británico desde el siglo XVIII. Reyes como Jorge I de Gran Bretaña marcaron el inicio de ese legado que se extendería durante generaciones. Creció rodeado de tradición, historia y expectativas. Cuando su padre murió en 1987, Ernesto Augusto heredó el rol de jefe de la casa. Ya no era solo un príncipe, era el representante de toda una dinastía. A diferencia de la imagen rebelde que desarrollaría años después, su juventud fue bastante estructurada. Estudió en el prestigioso Malvern College en el Reino Unido, un internado conocido por formar a miembros de la élite europea. Posteriormente, continuó su formación en la Universidad de Göttingen, en Alemania, donde se especializó en economía y administración de empresas. Todo indicaba que estaba siendo preparado para liderar con responsabilidad el patrimonio familiar. Propiedades, inversiones, castillos históricos, un mundo que requería disciplina. Pero la historia tomaría un rumbo completamente distinto. En 1981, Ernesto Augusto se casó con Chantal Joculi, una heredera suiza. Durante años, la relación pareció estable. Tuvieron 2 hijos, Ernesto Augusto de Hannover, 1983, el heredero directo de la familia, y Christian de Hannover, 1985. Todo apuntaba a una vida aristocrática tradicional. Pero en 1997, el matrimonio terminó en divorcio, y ese sería solo el inicio de una etapa completamente diferente. A finales de los años 90, en los círculos más exclusivos de Europa, todo el mundo se conocía. Las mismas fiestas, los mismos apellidos, las mismas miradas que lo observaban todo, aunque nadie dijera nada. Fue en ese ambiente donde 2 nombres comenzaron a aparecer juntos con más frecuencia de lo habitual: Ernesto Augusto de Hannover y Carolina de Mónaco. Al principio eran solo coincidencias, eventos sociales, reuniones privadas, encuentros que en teoría no significaban nada. Pero en ese mundo, las coincidencias rara vez son casualidad. En aquel momento, Ernesto Augusto seguía casado con Chantal Joculi, un matrimonio que hacia afuera aún conservaba la imagen de estabilidad, aunque por dentro ya mostraba grietas. Y entonces comenzaron los rumores. No había fotografías comprometedoras, no había declaraciones oficiales, solo susurros, miradas que se cruzaban demasiado tiempo, apariciones que empezaban a repetirse y una sensación creciente de que algo estaba cambiando. Algunos medios insinuaron que Carolina y Chantal no solo se conocían, sino que compartían el mismo círculo social. Nada confirmado, nada probado. Pero suficiente para alimentar una narrativa que la prensa no tardaría en explotar.
La historia perfecta ya estaba escrita. Una princesa, un matrimonio en crisis y una relación que nacía en medio de la incertidumbre. En 1997, el divorcio entre Ernesto Augusto y Chantal se hizo oficial. Y casi de inmediato, las dudas se transformaron en titulares. ¿Había comenzado todo antes de que el matrimonio terminara? ¿O simplemente fue una coincidencia mal interpretada? Nunca hubo una respuesta clara, pero para la opinión pública ya no importaba. Porque 2 años después, en 1999, el mundo vería la confirmación definitiva. Ernesto Augusto y Carolina de Mónaco se casaban, y con ese matrimonio, los rumores dejaron de ser preguntas para convertirse en historia. En 1999, Ernesto Augusto sorprendió al mundo al casarse con Carolina de Mónaco, hija del príncipe Rainiero III de Mónaco y de la icónica Grace Kelly. Este matrimonio lo llevó directamente al centro de la atención mediática internacional. De esta unión nació su hija, Alexandra de Hannover, en 1999. Durante un tiempo parecían la pareja perfecta. Eventos, lujo, apariciones públicas. Pero detrás de esa imagen, algo empezaba a romperse. Y entonces comenzaron los titulares. Uno de los más impactantes ocurrió en el año 2000, durante la Exposición Universal de Hannover. Según reportes, Ernesto Augusto fue captado en una escena completamente inesperada, orinando contra el pabellón turco. El incidente provocó indignación internacional, pero eso fue solo el comienzo. En varias ocasiones, el príncipe fue acusado de agredir a fotógrafos. En uno de esos casos, golpeó a un paparazzi que intentaba captarlo. El conflicto llegó a los tribunales y su reputación empezó a deteriorarse rápidamente. Pero los escándalos no terminaron ahí. En 2004, protagonizó una pelea en un club nocturno en Kenia. Otra vez violencia, otra vez titulares, otra vez polémica. Y cuando parecía que todo había quedado en el pasado, en 2020 ocurrió uno de los episodios más graves. En Austria, Ernesto Augusto fue detenido tras un altercado con la policía. Según los informes, amenazó a los agentes con un bate de béisbol. El caso llegó a la justicia y en 2021 fue condenado por amenazas y agresión, aunque la pena fue suspendida. Para muchos ya no había duda. Este no era un príncipe común, era una figura completamente impredecible. Pero su vida no solo estuvo marcada por conflictos, también enfrentó momentos críticos en su salud. En 2005 sufrió una grave pancreatitis. La situación fue tan seria que llegó a estar en coma inducido. Durante ese tiempo, su vida estuvo en peligro, y por un momento el ruido de los escándalos se detuvo, pero el capítulo más inesperado estaba por llegar: un conflicto con su propio hijo. En los últimos años, Ernesto Augusto entró en disputa con su heredero por el control de propiedades familiares, especialmente el histórico castillo de Marienburg. La tensión escaló tanto que el caso llegó a los tribunales, padre contra hijo, una batalla que dejó al descubierto fracturas profundas dentro de la familia. La historia de Ernesto Augusto es un contraste constante: linaje, pero también escándalo; tradición, pero también caos. Un hombre que heredó una historia de reyes, pero construyó una reputación completamente distinta. Hoy, su nombre sigue generando controversia, y su historia plantea una pregunta inevitable: ¿fue víctima de su entorno o el arquitecto de su propia caída? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que es el príncipe más polémico de Europa? Déjamelo en los comentarios.